importantísimo que vamos a tratar a propósito de la firma del decreto ejecutivo 730 que da cumplimiento a la resolución del COSEPE. Señor Altamirano, gracias por aceptar esta entrevista. Quería preguntarle cómo mira usted este decreto ejecutivo que ha expedido el presidente de la República, en donde en teoría se le da cierta atribución a las Fuerzas Armadas en combate a estos grupos terroristas. ¿Qué alcance tiene y a su criterio si es que es una solución a los problemas de seguridad que enfrenta el Ecuador? Buenos días, señor Altamirano. Por lo menos en el decreto ejecutivo se exhibe una voluntad política de tratar el tema ya de una forma directa. Y aquí hay algo que hay que resaltar. No nos olvidemos que el presidente de la República es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y para iniciar una planificación, aquí claramente y de una forma pública, es la primera vez que un mandatario da una orden directa de la ejecución de operaciones militares, constituyéndose entonces esto en la orden legítima de autoridad competente que van a requerir las instituciones de seguridad frente a las consecuencias que pueda tener el empleo tanto policial como militar. Porque por experiencia le digo, ¿qué es lo primero que le pregunta a un juez, a miembros de una patrulla policial, militar? ¿Por qué estaba usted ahí? Pues uno exhibe la orden, y lógicamente que esta orden del presidente se cante en planes y en órdenes inferiores, en donde se dice, bueno, yo estoy cumpliendo orden legítima. Y ese es uno de los elementos fundamentales que tienen que ser observados en lo que se conoce como las causas de antijuridicidad. Es decir, cuando justamente la actuación de los miembros de las Fuerzas Armadas están relacionados con la necesidad de lo que es, primero, estar en actos del servicio, cumpliendo una misión y actuar de forma racional también frente a la amenaza. Entonces, esto está muy correlacionado, por ejemplo, con lo que se establece en el artículo 30.1 de lo que es el cumplimiento de deber legal para el servidor policial y el servidor de seguridad penitenciaria. Eso le puedo resaltar. Sin embargo, me parece que ha habido tres momentos diferentes en los cuales sí genera una zozobra en vez de certeza, porque lo que se dice se va haciendo y se va cambiando, entonces no hay una pedagogía. Si no se va a hacer algo, ¿para qué se anuncia? Se anunció que se iba a declarar a 7, 8 grupos de delincuencia organizada como terroristas. Entiendo que para hacer un anuncio de estos ya tiene que haber un análisis, y se lo hace el mismo día prácticamente de la posesión de las nuevas autoridades. Entonces, por favor, el asesoramiento tiene que ser, bueno, si estamos seguros que vamos a caminar por este lugar, bueno, hagamos un anuncio. Se hace esto y posteriormente sale una resolución del Consejo de Seguridad Pública y del Estado que casi no dice nada y que más bien genera hasta ideas de posible uso inadecuado de la capacidad, y se dice que esto va a salir en un decreto, y sale el decreto en donde yo le digo, con falencias terribles, no solo en sus considerandos, sino en las disposiciones que se da, porque en algunos aspectos no hay el asesoramiento jurídico suficiente, en otros aspectos no hay el concepto, y en otros aspectos ni siquiera hay conceptos de humanidad. Justamente a eso quería llegar, comandante, porque mire usted, a mí me preocupa mucho el tema jurídico, porque ¿cómo va a operar? Le pongo un ejemplo. Inteligencia policial determina que miembros de una banda criminal están en una casa, se me ocurre miembros de alguno de estos grupos, de estas mafias, de estas pandillas, están en una casa operando, pero ¿cómo proceden los militares? Si son un objetivo de guerra que atenta contra la seguridad, ¿cómo ingresan? ¿Pueden disparar? ¿Qué armamento van a usar? Y el debido proceso para, si es que hay detenidos o si de pronto hay personas que han perdido la vida, decirle a un juez, estos eran terroristas, pero para que sean señalados como terroristas tiene que existir
un proceso judicial. Y aquí hay una contradicción en cuanto a lo que se dice de manera como comunicacional, a lo que se puede y no se puede hacer ya en la práctica. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Es que justamente lo que le menciona, mire, en un decreto ejecutivo y en cualquier norma hay la parte considerativa y la parte resolutiva. La parte considerativa, que es importante, pero que no es sustancial y que no puede ser ni siquiera invocada en términos de disposiciones, porque la parte considerativa lo que hace es referencia ya sea a un marco jurídico o a hechos fácticos, por los cuales se toma la decisión, es decir, el sustento y el soporte en el marco lógicamente legal, y los hechos que llevan a tomar la parte resolutiva, que es lo que consta en el articulado. Hay una desconexión, y le digo, podríamos devorarnos en esto, pero ¿qué le dice la parte resolutiva? Nada, casi nada. Yo solo rescato esta voluntad política. Y lo que usted dice, y que genera justamente zozobra en el personal, y más allá del comunicado que saca el Ministerio de Defensa el día de ayer, y ¿qué es lo que refleja esto? La improvisación. Eso tenía que haber estado, por ejemplo, en la parte considerativa, porque se está haciendo referencia a normas que ya existen. Aquí nos estamos inventando protección adicional que le da el presidente de la República. Porque mire, el artículo 3, ¿qué le está diciendo? Que una persona, siendo militar o policía, o un servidor, un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, si comete un delito de función, bueno, no esté tranquilo porque el SNAI va a cuidar de su integridad física y de su vida en el cumplimiento de su pena o en el proceso que tenga que sufrir una detención o una privación de la libertad, que no puede serlo porque las propias modificaciones que se han hecho al Código Orgánico Integral Penal determinan que se defenderá en libertad. Pero esto tiene un efecto sobre la moral, más allá del comunicado que se acaba de sacar. O sea, yo no sé si usted o cualquier persona que nos escucha, con un papel firmado por el SNAI, vamos a estar seguros de que ahí no nos va a pasar absolutamente nada. Si en una cárcel, un centro de privación de alta seguridad, en donde había apenas 23 reos, se dio una matanza recientemente. Entonces, por favor, no tener pedagogía, eso tenía que estar en una política pública. Para cuál va a ser el desarrollo del plan masa de los centros de privación de libertad, para tener centros de privación de libertad para personas que han cometido delitos violentos, que pueden estar enmarcados en el terrorismo, delitos que estén relacionados con asesinatos u homicidios que sean de carácter culposo, delitos contra la violencia e integridad física y sexual. Ahí el desarrollo de un centro carcelario para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en términos de Policía Nacional y Fuerza, pero no colocado en el decreto tercer artículo que le está diciendo al policía, mire, tranquilito, que nosotros le vamos a dar un espacio de resguardo en el SNAI. Falta de sentido común. Quiero hacerle una última pregunta antes de darle paso a mi compañera. ¿Cómo mira usted la designación de Bravo al frente de la Secretaría de Seguridad y del general Paco Moncayo como consejero presidencial? Mira acertada esta decisión. Se hablaba del señor Jan Topi, que era uno de los nombres que se barajaba también, pero al final de cuentas el gobierno ha optado por ex generales del ejército ecuatoriano. ¿Acertada la decisión? ¿Cree usted que están en la capacidad de hacer lo que nunca hizo el señor Diego Ordóñez? ¿Cómo lo mira usted? ¿Cuál es su lectura? Mire, soy muy respetuoso de las personas, ¿no? Y a lo largo de este año que he venido haciendo opinión pública, trato de no referirme a las personas, porque estaría refiriéndome a las expectativas de lo que pueden hacer esas personas. Me refiero a los hechos, a los datos, a los resultados. Y como yo le decía, y quisiera complementar la idea anterior. Mire, en el propio considerando se menciona el artículo 160, en donde deben existir salas especializadas para juzgar delitos de función. Y yo le pregunto, ¿dónde existen estas salas especializadas? En la Corte Nacional de Justicia, para personas que tienen fuero de corte. ¿Dónde existen estas salas especializadas? A nivel provincial. Vaya a ver si los jueces tienen la capacitación, tienen el conocimiento
para manejar casos de delitos de función. No los tienen, y le digo por la experiencia de haber pasado en el manejo administrativo del Comando General del Ejército, en donde a través de la dirección de personal tenemos que recetar todos estos procesos dolorosos para muchos miembros de la institución, porque tampoco podemos decir que todo lo que se hace puede ser correcto. No, puede haber también un uso inadecuado de la fuerza y puede haber excesos. Pero cuando usted le somete a un policía y militar a ser juzgado por un tribunal penal y no una sala especializada, ya entra persiguiendo. Y le pregunto, ¿no tenía que estar una disposición en el decreto en donde diga justamente, o entre esas disposiciones del Ministerio de Finanzas, para en 6 meses disponer de salas especializadas hasta determinado nivel, con los procesos de capacitación? Pero eso no se pone. Y se exhorta, en el artículo 5 se exhorta, y quería mencionarle esto, el presidente habló del patrocinio institucional. Hasta ahora, no hay patrocinio institucional. Militar y policía tienen que meter la mano al bolsillo, defenderse solo, porque patrocinio institucional es tener un pool de abogados, servicios externos, con otras miradas. Esto no hay. Y lo peor de todo, que no hay una concepción de tomar, yo digo, el camino blanco o el camino negro. Decreto que se quede en el medio. El gobierno nacional se ha defendido y ha dado sus explicaciones frente a la crítica y también a la opinión de ciertos analistas en cuanto al tema de seguridad y a este decreto presidencial. El gobierno nacional ha dicho hay que ser implacables con la delincuencia organizada. Determinar cuáles son los grupos delictivos que pasan a ser parte de grupos terroristas, difícilmente se los va a identificar, dice el gobierno nacional, porque es una red demasiado grande. Y mientras se preocupan y centran su atención en identificar quiénes son, el tema de la inseguridad no va a acabar en el país. Por eso el presidente de la República ha dicho, hay que ser implacables y acabar con esta red de delincuencia que hay en el país y que se ha convertido en el terrorismo. Por eso ha dicho, pues de manera genérica, quienes de pronto pues se les ven actos delictivos, que coloquen explosivos y que generen este tipo de terror en el país. Ahí es cuando tiene que actuar las Fuerzas Armadas y la policía. Identificarlos va a ser muy difícil, ha dicho el gobierno nacional. ¿Esto es válido, este criterio y esta posición que tiene el gobierno? Mire, solo vamos reflejando esa continua improvisación. Yo les pediría a quienes están encargados, por favor, pónganse a pensar 7 días y dejen de dar comunicados explicando aquello que no pudo ser explicado y determinado en los momentos anteriores. Mire lo que causa justamente el hacer un anuncio sin mucha reflexión, porque se dijo que era un pedido de las Fuerzas Armadas. Entonces la pregunta es, ¿quiénes están asesorando jurídicamente en Fuerzas Armadas? Porque ¿acaso esto fue un pedido de alguna organización social? ¿Fue el pedido de algún gobierno autónomo descentralizado de que los grupos de delincuencia organizada sean catalogados por terroristas, como terroristas? No, esto lo dijo autoridades del propio Ejecutivo, vino del propio Ejecutivo, y días después se reúne el COSEPE y se sale con otra historia. Y después sale un decreto ejecutivo que nos vienen ya con otra historia. No hay pedagogía. ¿Qué refleja esto cuando usted va cambiando de parecer? Refleja improvisación. El tema de la seguridad, aquí había 2 caminos. En un camino desde un marco comprensivo de la seguridad, en donde el centro de gravedad de las operaciones las lleve la Policía Nacional con sus cuerpos y unidades especializadas y apoyado por unidades especiales de las Fuerzas Armadas, en el marco justamente de esa cooperación que ya está establecido en la reforma que se hizo de la Ley de Seguridad Pública del Estado en el artículo 11, que fue hecho en el mes de abril. Y claro, eso no se dice porque aquí se utiliza la narrativa que no hay leyes, y como no hay leyes no podemos hacer. Por favor, revise toda la normativa de esta reforma que se hizo, que es una ley orgánica de reforma de varios cuerpos de seguridad, que fue aprobado por la Asamblea Nacional. Y ahí se dice, claro, se sigue discutiendo la reforma constitucional, pero ya está en la Ley de Seguridad Pública del Estado. Se dicen cosas, pero que están en la norma. Yo lo único que resalto es la voluntad política. Entonces, ese era un camino.
que me parecía el más adecuado, y una visión comprensiva de la seguridad, más allá de cuál es el empleo de carácter militar o de fuerza o policial. Es la visión en donde recoja también los problemas estructurales. Y los problemas estructurales se deben atacar ya. ¿Qué es lo que se dice? Es que estos problemas como son estructurales y seguimos pateando la pelota hacia adelante. Y esto se sigue agravando y se sigue agravando. Y me temo que ojalá no lleguemos a un punto de no retorno por la falta de decisiones, incapacidad de gestión. Vea, yo le digo lo siguiente. La gestión. Al Ministerio del Interior le entregaron al inicio del año 40 millones de dólares para proyectos de inversión. En el transcurso del primer cuatrimestre, para que vea usted que no planifican, le aumentan 28 millones de dólares más. ¿Sabe cuánto es el nivel de comprometido? Hablemos de certificado, porque por lo menos del certificado. 0% al cierre del primer cuatrimestre del año. En defensa, en cambio, están al 25%. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Que no se hace, por ejemplo, por mecanismos de contratos de gobierno a gobierno. Esto agilita los procesos. ¿Por qué? ¿Qué interés existirá de no hacer procesos de gobierno a gobierno? Ahí saque usted las conclusiones, no lo voy a decir. Entonces, incapacidad de gestión de los recursos, incapacidad de determinar un concepto claro en medidas de coyuntura y en medidas de estructura. Por eso yo no aplaudo las expectativas. Me dicen, va a dar la conferencia a tal persona, y aplaudimos, y recuerdo que decía esto el filósofo Maturana chileno. Dice, bueno, señores, ustedes están aplaudiendo las expectativas, por eso no me refiero a personas, me refiero a decisiones. Muy bien, excomandante, muchísimas gracias, muy válido su análisis, que nos da un panorama más amplio sobre las posibles soluciones que puede tener el país frente a la inseguridad. Muchísimas gracias al ex comandante Altamirano por estar esta mañana con nosotros. Estaremos en otra oportunidad, esperamos tener en algún momento en la provincia de Pastaza. Gracias. Muy amable, muchas gracias a ustedes.